Soy Lisha Weaver y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este encuentro donde nuestra estrella principal es el contador Cornelio Rico Arbizu, del cual les he platicado mucho. Agradezco la presencia de presidentes municipales, tesoreros, auditores externos y contralores de diversos entes públicos, alumnos de la universidad, así como profesionales y estudiantes interesados en el tema de la armonización contable, la rendición de cuentas, la transparencia, la ley anticorrupción, que ustedes son nuestra punta de lanza. El contador Cornelio es uno de los expertos más reconocidos en el país en la materia. Él es integrante del grupo de trabajo del Comité Consultivo del CONAC, asesor externo de las OFIS y de las auditorías locales, presidente de la Comisión de Vinculación con los Consejos Estatales de Armonización Contable y de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Quiero dar las gracias también a las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por su apoyo para la realización de este evento. Con la universidad realizamos un trabajo conjunto con la finalidad de mejorar nuestras tecnologías y para que los estudiantes de diversos programas tengan en sus planes de estudio los temas de rendición de cuentas, transparencia y desempeño. La mecánica del programa será el siguiente. Primero, el maestro Cornelio nos presentará el libro Implementación de la Armonización Contable Municipal, que es el tema central de este evento. Y después nos hará favor de exponernos una cátedra sobre la entrega de la cuenta pública al cierre de la gestión administrativa, que me parece de suma importancia para todos los contadores armonizados, ustedes tengan las herramientas para cerrar correctamente. Después tendremos preguntas y respuestas. Y al finalizar la presentación, expondré brevemente en el SARC. Les pediré que quien esté interesado en el software pueden anotarse con los chicos de afuera. Y también les quiero presentar una cosa que me pareció muy interesante del maestro Rafael Cepeda. Es una plataforma de gestión del conocimiento y digitalización. Digitalizar los documentos, por ejemplo, de obra. Me parece muy interesante el tema y entonces el maestro también nos hará favor de mostrárnoslos al cierre. Pues yo opino que las herramientas se pueden complementar y podrían ser de mucha utilidad para ustedes. Le dejo el uso a la palabra al contador Cornelio. Por favor, disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos, ya son tardes. ¿Sí? Aquí estamos reunidos porque, bueno, primero gracias a la invitación de la misma universidad, a Alicia, a su equipo, que realmente lo que estamos haciendo es cómo trasladar el conocimiento hacia las demás personas. El día de hoy, bueno, vamos a platicar de dos temas. Uno es la parte del libro, ¿sí? Que incluso no sé si me puede regresar la lámina anterior, ¿sí? Y ya después vamos a platicar realmente lo que tiene que ver con la parte de la cuenta pública ya como un cambio de administración. En esa parte del libro, que muchos de ustedes ya lo tienen, es el esfuerzo que se hizo por tratar de entender qué es la armonización contable a nivel nacional. Y hemos visto muchas problemáticas, áreas de oportunidad. Esta historia de la armonización contable realmente empezó hace 8 años, cuando empezaba con una ley general de contabilidad gubernamental. 31 de diciembre de 2008 empezó toda esta historia de vamos a hacer que toda la contabilidad de todo el país sea exactamente igual. Y ahí estuvo la problemática, porque tradicionalmente la contabilidad se hacía al criterio del contador en turno. Aquel que fuera
el secretario de finanzas, aquel que fuera el tesorero municipal, aquel que fuera el director administrativo, coordinador administrativo, era el que regía el deber ser de la contabilidad y registraba a su buen entender. Y la realidad es, lo que nos pide hoy la contabilidad difiere mucho de hace 10, 15 años de cómo se estaba generando en aquel entonces. Entonces, lo primero que se hizo es un esfuerzo tratar de decir, oye, ¿cómo debería ser la contabilidad gubernamental, pero al día de hoy? ¿Qué es lo que debe de tener? Una gran área de oportunidad, qué bueno que estamos aquí en una universidad, porque es la parte de los alumnos. Resulta que muchos que tenemos un perfil de contador público como su servidor, estamos estudiando, pero realmente lo que nos enseñan muchas veces en la parte de la escuela va más un enfoque de iniciativa privada. Y hay muchas estadísticas que el 60% de que los egresan de una universidad caen al sector público, a gobierno. A mí me tocó mucha esa historia. Cuando yo llegué a la parte de gobierno, pues empezaban a hablar de términos que uno desconocía, que la cuenta pública, que el comprometido, que un devengado, que ahora hay que hacer ciertos mecanismos que uno no entendía. Yo la verdad, cuando entré a gobierno, entré en lo que yo hacía mi tesis, era la realidad. Y cuando yo entré a gobierno no encontraba los conceptos, no sabía ni siquiera dónde buscarlos, porque no existía bibliografía, es la realidad. Y por eso a mí me tocó muchos de mis compañeros que también se metieron a gobierno, como no entendíamos el modelo, mejor nos ponían a sacar copias, porque no entendíamos qué era el modelo de contabilidad gubernamental. Entonces, derivado de lo que es ahorita la Ley General de Contabilidad Gubernamental, derivado que hay muchas normas al día de hoy, es por eso que tratamos de escribir este documento que les ayude en inicio a los alumnos, aquellos que quieren meterse en este tema de contabilidad gubernamental, y tratamos de hacer más o menos un documento que es como el ABC de la armonización contable. ¿Qué es lo primero que tenías que saber? ¿Sí? Pues te enseñamos primero el alfabeto, y después te enseñamos las tablas de multiplicar, y ya después te enseñan las palabras, y después te enseñamos la parte de la suma, la resta, la multiplicación. Entonces va con un mecanismo de un conocimiento secuencial, cronológico, para entender qué es la armonización contable. Y para el día de hoy poder hablar del tema siguiente, que es la cuenta pública, que muchos van a decir, oye, ¿qué es la cuenta pública? Para empezar, ¿sí? Y entonces se hizo con ese fin, primero ayudar a la parte de las escuelas, que a nivel nacional muchos programas, muchos planes de estudios, ya han metido muchos la materia de contabilidad gubernamental, es la realidad, algunos. A nivel licenciatura, a nivel maestría, se ha logrado ese. Incluso, por ejemplo, su servidor tiene ahorita una maestría en contabilidad gubernamental. Solamente hay una universidad a nivel nacional que ofrece eso, maestría en contabilidad gubernamental. Entonces, si nos vamos a la parte de las licenciaturas, ya tener una materia de contabilidad gubernamental o administración pública o administración de las finanzas públicas es un buen inicio. Y eso es lo que está haciendo después de 8 años que ha iniciado todo este tema de la contabilidad gubernamental. Otra gran área de oportunidad, aparte de las escuelas, era la parte de los municipios. Resulta que a nivel nacional, la parte federal, estatal o municipal, pues el municipio siempre es la ventanilla al ciudadano. Es la que de repente primero se encuentra en el deber ser de la contabilidad gubernamental. Entonces tratamos de hacer un libro con ese enfoque, los municipios, y atendiendo a los municipios que tenemos de diferentes tamaños, poblaciones, ¿sí? O de repente hasta ideologías. Entonces tratamos de ayudarles para eso. Entonces, ese libro que nosotros generamos va con ese fin, ayudarles a entender la contabilidad gubernamental, porque el cambio de administración tan rápido, 3 años, 1 año, 1 año y medio. Ejemplo, en Oaxaca tenemos municipios que cambian cada año. Cada 31 de diciembre vuelve a empezar una nueva administración y tenemos municipios que hasta son a lo mejor hasta de 300 habitantes y tienen que generar un modelo de una contabilidad gubernamental. Pero también tenemos municipios grandes como aquí, el municipio capital de Puebla, ¿sí? Que incluso déjenme decirles que por ahí fue donde empezamos la historia de esta contabilidad municipal porque nos metimos más adentro. Incluso aquí tenemos algunos compañeros, aquí tenemos 2 al frente, alcen la mano para que vean que allá tenemos a Jesús también, ¿sí? El que era el contador, que firmaba los estados financieros, ¿sí? A ellos es donde empieza toda esta historia de qué es realmente la contabilidad gubernamental, pero con un enfoque de municipio, porque realmente al municipio siempre lo hemos dejado hasta el último, que primero la contabilidad la lleve la federación, luego nos vamos a la parte de los estados y ya al último llegamos a los municipios. Y no digamos los descentralizados, fideicomisos públicos, patronatos, comités, siempre nos dejan hasta el último. Entonces, lo que se trata de buscar en este modelo es hacer la contabilidad gubernamental y todo con un fin de una historia que empezó hace 15 años.
Ustedes recordarán mucho hace 15 años un mensaje, la transparencia y la rendición de cuentas. Pues hoy tenemos que hacer transparente todos nuestros ejercicios. Hoy tenemos una ley general de transparencia y nos dice todo lo mínimo que deberíamos de publicar. Transparencia y rendición de cuentas. Un efecto en la rendición de cuentas a través de la parte de la contabilidad. Tenemos que estar publicando nuestros inventarios, nuestros estados financieros, lo que recaudamos todos los días, ¿sí? Ahora se hablan muchos esquemas de un gobierno abierto, un presupuesto abierto. Pues ese es el enfoque de lo que trata de buscar, ¿no? Y entonces, todo eso lo reflejamos a través de este libro, llamado realmente La implementación de la administración contable, para entender cómo se va haciendo paso a paso la administración contable, para poder llegar a generar un estado financiero y firmarlo. Pero todo lo que trae desde atrás, ¿sí? Ubiquen, por ejemplo, en un caso desde un municipio, desde que ustedes van, por ejemplo, el 2 de enero y pagan su predial y pagan su cuota de 100 pesos, desde ahí está empezando la contabilidad gubernamental. Les emiten un recibo, pagan una cuota de 100 pesos, les expiden el recibo, la caja se queda con un efectivo, un cheque, una transferencia, se deposita, una administración de cuentas por cobrar, una administración de catastro, una administración de ingresos, y poco a poco va generando todo el modelo de la contabilidad gubernamental. Eso es realmente lo que se quiere hacer en estos días. ¿Desde dónde empieza la contabilidad gubernamental? Desde el ingreso, desde el gasto, la nómina, la obra. Tenemos diferentes aspectos. Y eso es lo que trata de mostrar la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Mucha gente cree que la ley habla de un cargo y un abono. Pues toda la ley actualmente tiene 87 artículos, ni tiene la palabra cargo ni tiene la palabra abono. Debemos entender que la contabilidad gubernamental es de aquel ente público que administra un peso, ya sea porque lo recauda o porque lo eroga. La nómina, la obra, los inventarios, las inversiones, los fideicomisos, almacenes, los que producen, los que transforman, toda es la parte de la contabilidad gubernamental, pero entendamos un punto, como somos gobierno no buscamos el fin del lucro, sino darle un servicio a la comunidad. Por eso aquí no podemos hablar de un estado de resultados, porque nosotros no grabamos, damos un servicio a la comunidad. Entonces aquí hablamos más de un esquema de estado de actividades, con toda una contabilidad. Así como en el caso de la iniciativa privada existen las normas de información financiera, pues aquí lo que existe son los acuerdos del CONAC. Entonces trata de mencionar realmente el deber ser, ¿sí? Yo los invito a que lean este libro, denominado la parte de la implementación de la administración contable, la contabilidad gubernamental, pero con un enfoque de un municipio. Y tratamos de buscar más o menos, viene alrededor como de 84 pasos, de cómo hacer toda la armonización contable. Y aquel que lo vaya empezando a leer, el título 1 o el capítulo 1 habla mucho de la parte de la historia de dónde nació este modelo. La parte del capítulo 2 nos habla realmente qué es un municipio, para entender el concepto de qué es un municipio. ¿Qué es un municipio libre y autónomo? ¿Qué significa autonomía? ¿Qué significa gobierno estatal, federal o municipal? Y hacer las diferencias. Pero la parte práctica la van a encontrar a partir del capítulo 3, que dice cómo se debe de estar implementando todo. Y nos trata de definir primero todas las normas que existen. Y ahora sí empieza todo un ejercicio de cómo hacer la contabilidad gubernamental, ¿sí? Déjenme decirles que este libro que ustedes tienen actualmente en las librerías ya está agotado. Ya está agotado, déjenme decirles. Ustedes pueden ir a diferentes librerías y preguntar por ese libro y van a encontrar que ya está agotado. Incluso los últimos ejemplares son los que ustedes tienen. Hasta que salga la segunda reimpresión, o si vamos a hacer algún movimiento, incluso la segunda edición. Pero para que vean, ustedes poseen un libro que a nivel nacional se generó a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sí? Pero con el fin de difundir lo que es la armonización contable. Y también nos sirve mucho porque al día de hoy existe algo que se llama certificación en contabilidad y auditoría gubernamental. Esta certificación tiene alrededor ya de casi 8 años donde inició este esquema. ¿Y qué es lo que busca? Que aquel que firme estados financieros, aparte de ser contador público, aquel que los asesore como ente público, o yo de iniciativa privada que quiero crear un despacho y asesorar, o aquel que dictamine los estados financieros, ahora es obligatorio que tenga una certificación en contabilidad y auditoría gubernamental, para que el que me revise los estados financieros sepa que sí tiene el conocimiento de contabilidad y auditoría gubernamental, o aquel que me asesore sí tenga el conocimiento técnico, y aquel que firma los estados financieros dentro del ente público
llámese gobierno federal, estatal o municipal, llámese la parte del ayuntamiento, llámese la parte de un descentralizado, un comité, un patronato, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, debe de tener el conocimiento técnico básico de contabilidad gubernamental. La misma ciudadanía está cansado que cuando cambia la administración llega una persona que no tiene el conocimiento de contabilidad y empieza a firmar los estados financieros. No sabe exactamente qué está firmando o la responsabilidad que trae. Y entonces al día de hoy, fíjense, se creó todo un modelo que se llama Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí en el Estado un sistema estatal anticorrupción, una fiscalía especializada en temas anticorrupción, un tribunal de justicia administrativo, ¿sí? Se modifica la ley de fiscalización y rendición de cuentas. Se modifica el modelo de contabilidad gubernamental, se crean modelos como de disciplina financiera, que es todo lo que conjuga para crear un modelo de cuando yo recaudo un predial, ¿cómo lo debo de registrar? Cuando yo compro papelería, ¿cómo lo debo de registrar? ¿Cuál es el documento fuente que comprueba y justifica el gasto? ¿Cuál es el evento que tengo que detonar para generar una póliza contable? Eso es contabilidad gubernamental. En las escuelas nos enseñan que las pólizas, que el libro diario, que el libro mayor, ¿sí? Que los estados financieros, que razones financieras, pues ese mismo modelo, pero para un ente público. Es lo que se busca el día de hoy, ¿sí? Entonces yo los invito a que lean ese libro y si quisieran presentar la certificación en contabilidad y auditoría gubernamental, ese mismo documento les sirve cuando presenten el examen. Ese examen es tipo Ceneval. Les hacen preguntas de un examen que realmente son 120 reactivos para poderse certificar. Y está programado para hacerlo en 8 horas. Y ustedes se pueden llevar toda la documentación que quieran. Y entonces vienen las preguntas y van buscando la bibliografía de dónde están las respuestas correctas. Ese es el modelo. Pero déjenme decirle que ahorita se está trabajando en esa iniciativa, donde hace obligatorio, incluso buscan una modificación como está en la ley de contabilidad gubernamental, para exigir al que firme, al que revise, al que asesore, una certificación en contabilidad de auditoría gubernamental. ¿Sí? Para decir que sí tienen el conocimiento técnico básico de la contabilidad gubernamental, ¿sí? Bueno, esa es la invitación que yo les hago, de que lean este libro, ¿sí? Y que lo utilicen en fines prácticos, ya sea porque yo estoy dentro del ente público y necesito entender bien el lenguaje que se utiliza, o bien porque yo soy un alumno, soy un académico, y vean cómo hay una metodología ordenada con una didáctica para enseñarle a los alumnos, a los maestros, y poder entender qué es un estado financiero. Y que de repente hacemos muchas protestas con gobierno, pero a veces no entendemos exactamente la información como iniciativa privada o como académico. Yo los invito a que vean un estado financiero y que cada renglón que aparezca lo podamos entender, no con las normas de información financiera, sino con un mecanismo de normatividad gubernamental, ¿sí? En lo que se hace esta convergencia a que realmente las normas gubernamentales entraran en las normas de información financiera, ¿sí? Tiene un mecanismo de normas internacionales del sector público. Pero bueno, yo los invito a que lean este libro y que lo lean poco a poco. Y si tienen dudas, siempre al final ahí pongo un correo electrónico para que tengan la comunicación abierta con su servidor. Decir, oye, ¿y por qué dijiste esto? ¿Por qué no te fuiste mejor por este lado en lugar de por este lado? Oye, pero yo leí otros autores y dicen esto. Sí, nada más que la diferencia es que este es contabilidad gubernamental, no contabilidad de la iniciativa privada, ¿sí? Entonces yo por mi parte, tienen el libro en sus manos, les digo, está agotado, ¿sí? Esperemos una segunda edición o una segunda reimpresión, pero ustedes ya son poseedores de un ejemplar, ¿sí? Siempre hay una frase que yo pongo en la parte de los libros, ¿sí? Que la van a encontrar ahí como en la segunda, tercera página, donde dice, aprende, reafirma y transmite. Lo primero que tenemos es que leerlo, aprender realmente qué es lo que quiere decir, qué quiere decir. Segundo paso, reafirma, compártelo con tus compañeros, con tus maestros, con los académicos, con otros entes públicos y ve si te está sirviendo. Y el último paso, transmite el conocimiento. Una vez que ustedes se queden con el libro, ya no lo deben de tener. Pásenselo a otro alumno, pásenselo a otro académico, o otro ente público que siga en la administración, decir, mira, aquí están las bases técnicas de lo que es la contabilidad gubernamental. Por eso yo les decía, el libro va a servir cuando ustedes ya lo tengan desgastado, quiere decir que sí lo leyeron. Si después de un año lo siguen exactamente igual, no sirvió. No es pisapapeles, es más bien de que lo puedan leer y transmitan el conocimiento. De eso se trata, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de la plática del libro, pero para aprovechar el foro de la ubicación, de cómo están ahorita, no sé si alguien tenga algún comentario del libro antes de brincarme a la siguiente plática, ¿sí?
No sé, algo que quieran sacar del libro, algún dato, para que vean de dónde salió todo esto. Al final de cuentas, esta es la parte de la didáctica. El aprendizaje no es nada más solamente del que está aquí enfrente, sino la retroalimentación de todos. ¿Sí? O me van a preguntar como en un evento, me dijeron, oiga, ¿y cuántas páginas tiene su libro? Como si eso fuera lo relevante, ¿no? Pues el relevante es el contenido, no las páginas. ¿Sí? Dígame, por favor. Normalmente las normas de información financiera sugieren la generación de una guía de contabilización, que es la que te ayuda a identificar el número de cuentas a la que se va a aplicar un concepto de ingresos, egresos, bienes y eso, ¿no? Así es. Y la información soporte, que es la evidencia de esta operación. En este caso no hay una guía contabilizadora. Ok. Déjenme mencionarle, en el mismo documento, cuando vean la parte de la implementación, van a llegar a entender que tienen que implementar el ingreso, el gasto, los inventarios, la obra, y van a llegar a un tema, la contabilidad. En el artículo 20 dice que todos deberíamos de tener un manual de contabilidad que tenga cierto contenido. ¿Sí? Habla la parte de una finalidad, un marco jurídico, habla la parte de lineamientos técnicos y habla de un catálogo de cuentas. Y entonces el manual de contabilidad comprende dentro un catálogo de cuentas. ¿Qué es un catálogo de cuentas para contabilidad gubernamental? A diferencia de la iniciativa privada, que un catálogo de cuentas, por ejemplo, es la parte del activo, 1.1 circulante, 1.1 efectivo. Eso en la iniciativa privada se conoce más como catálogo de cuentas. En el concepto gubernamental no, dice que el catálogo de cuentas está hecho por 3 componentes. Uno se llama lista de cuentas, que son las cuentas. El segundo, como tal, dice que es la parte de las guías contabilizadoras. Y el tercero son los instructivos de cuenta. Entonces, esos 3 elementos, el instructivo de cuenta es el que diga, oye, la cuenta bancos, ¿de qué naturaleza es? Deudora. ¿De qué género, grupo, rubro? Activo, circulante, efectivo. ¿Sí? De naturaleza deudora. ¿De qué se carga? ¿De qué se abona? Pues se carga por la parte de los depósitos que te hacen, los intereses bancarios que te da el banco. ¿De qué se abona? De los cheques, transferencias, las comisiones que te cobra el banco. ¿Su saldo qué representa? ¿Alguna observación? Hay un instructivo de cuentas. Aparte, los instructivos de cuenta tienen que interactuar en lo que se llama la guía contabilizadora, igual como nos enseñan los muchos autores. La guía contabilizadora, por ejemplo, un proceso, fondo revolvente, viáticos, obra. Paso número 1, se carga y se abona. ¿Cuál es el documento fuente? ¿Quién lo registra? ¿Con qué periodicidad? Eso se llama guía contabilizadora. Y entonces ahí interactúan todos los procesos, todos los instructivos de cuenta. Entonces en la parte gubernamental sí existe ese modelo. Un manual de contabilidad que dentro tiene un catálogo de cuentas, que dentro tiene una lista de cuentas, que dentro tiene un instructivo de cuentas y una guía contabilizadora. Y ahí sí viene, por ejemplo, cada operación, cuál es el documento fuente, que es otro artículo, el artículo 42. Dice que todas las operaciones que nosotros hagamos, sean presupuestales o contables, siempre deben tener documentos fuente que justifican, ¿sí? Y que comprueban el gasto. Oye, fíjate que el funcionario se fue a la Ciudad de México a un curso. Bueno, yo tengo documento que comprueba la factura de alimento, la factura de traslado, la factura de gasolina. Ese es el que comprueba. Pero ahora a mí me falta el documento que justifique. Oye, ¿y por qué se fue el funcionario a la Ciudad de México? Porque era un curso que le iban a hablar del catastro y la recaudación de predial. Entonces manda al director de ingresos. No mandes al que lleva obra. Porque a lo mejor el documento fuente sí es una factura. Pero ¿para qué va el de obra a ver la parte de cómo se registra el predial o cómo se recauda? Entonces fíjense que tenemos 2 componentes que en la iniciativa privada no existe. El documento que comprueba la factura, pero el documento que justifica la operación, por qué tiene que ir esta persona. Y todo eso forma parte del juego de contabilidad gubernamental, que lo van a encontrar cuando vean más o menos el esquema de las etapas, pero contables. Pero para que vean qué es lo práctico. ¿Sí? Entonces dudas como estas son los que los invito. Ahí siempre viene un correo en el libro y me pueden preguntar, oye, ¿y por qué dijiste tal situación? El libro está hecho para ustedes, ¿sí? Para trasladar el conocimiento, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aprovechando, porque a muchos les digo, ya después de la plática ya causo honorarios, así es que ustedes deciden. ¿Alguna otra pregunta de ahí? ¿Del libro? ¿Alguien que ya lo haya leído? ¿Nadie? ¿No? ¿Cómo? Dígame, por favor. Resulta interesante cuando uno adquiere un
Y entonces uno quisiera encontrar en el libro las preguntas y las respuestas a los problemas que está viviendo. Y entonces generalmente hay una situación en donde el libro no necesariamente contesta o tiene respuestas a los problemas que enfrentamos. En el proceso de la administración pública, uno de los conceptos creo que más preocupa a quienes estemos encargados de llevar a cabo una función pública es si estamos haciendo las cosas bien. Si dentro del concepto de control interno estamos cerrando todo el ciclo y no estamos incurriendo en riesgos que después nos pueda significar algún tipo de llamada de atención o observación, o inclusive, como ahora está la ley, que pueda ser sancionado por una desviación que no tuve la oportunidad. Cuando yo vi el libro, una de las situaciones que me llamó mucho la atención es que está estructurado en una forma tal que si yo quiero hacer un proceso de revisión de lo que yo estoy operando, solamente tengo que seguir la secuencia de los elementos que yo tengo que tener como control y poder decir si los tengo o no los tengo. Pero tiene de tal forma una orientación que me permite decir, si cumplo con eso, claro, no está redactado en forma de pregunta, pero tiene los conceptos. Entonces, si yo sigo los conceptos y me cuestiono si lo tengo, no tengo más que ir a los registros y tengo un primer perfil que me permite saber qué tan bien o qué tan mal es. Yo revisando le dije, bueno, y si a esto yo le pongo una ponderación en función de lo que a mí me preocupa, pues entonces tengo una herramienta de autoevaluación para empezar a saber por dónde empezar a cerrar algunos aspectos sustantivos, porque si se tiene un ámbito de responsabilidad muy amplio, no siempre el funcionario tiene la oportunidad de ver todas las cuentas, ni tampoco se puede sentar con el contador. Y entonces, cuando se ejerce esa función pública, pues prácticamente le ponemos la bendición al contador y le pedimos que por favor no nos vaya a traicionar, porque si no, no sabemos cómo vamos a salir del aprieto. Yo creo que para que ejerza una función pública, este libro es una muy buena guía para saber dónde estamos parados y en dónde establecer mecanismos de control. Así es, correcto, gracias. Fíjense que en primer término decía el compañero, oye, ¿sí me va a servir? Primero les va a servir de pisapapeles. Ahí está una utilidad, ¿sí? Segundo, oye, ¿va a atender mis preguntas? Ubiquemos en el espacio realmente quién somos. Si yo soy un alumno o soy un ente público, entenderemos que la contabilidad primero no es una ciencia, es una técnica. Ahora, si yo soy asesor, si yo soy auditor, la operación es al revés. Yo a través de la cuenta pública integro por los estados financieros y empiezo a planear mi auditoría. Y voy a suponer cuáles fueron las pólizas que estuvieron generando los entes públicos. Y a partir de esas pólizas, los documentos fuente y que comprueben, me voy directamente al evento que generó la operación. O sea, va al revés. Entonces, sugerencia para los que son alumnos, para los que son académicos, para los que son entes públicos, lean tal cual el libro. Para los que son auditores, léanlo al revés. Empiecen desde el último capítulo para que entiendan de la cuenta pública y como le va a hacer referencia a los estados financieros, se van a cambiar el capítulo de estados financieros. Cuando lleguen a la parte de estados financieros les va a referir a la parte de las pólizas, se van a cambiar de capítulo. Cuando lleguen a las pólizas se van a dar cuenta que todo viene de los eventos y se van a ir leyendo el libro, pero al revés. Porque está hecho con una metodología tal cual que si yo les digo, ¿cuál es la receta para hacer un pastel de fresa? Ingredientes, el modo de preparación, le damos los acabados, ese es el pastel. Pero tú también te puedes ir hacia atrás, entender el modelo. Muchas de las damas cuando prueban un pastel dicen, ¿a qué tiene este ingrediente? Es algo muy similar. Pueden irse desde el pastel para entender cuál es su modo de preparación y llegar a los ingredientes. Eso es lo que les ofrece este libro, porque es una metodología ordenada. ¿Sale? Pero está ahí a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta del libro antes de cambiar al otro tema de la parte de la cuenta pública? ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? El que me haga una pregunta le regalo una botella de agua. ¿No? ¿No? Mejor un libro, dice. Ya lo tienen, hombre. ¿Alguna otra pregunta que tenga del libro? ¿Sí? Porque si no vamos a hacer otro evento dentro de
No sé cuánto se tarden en leerlo, 1 mes, 2 meses, 1 año, no sé. Para entender el modelo de qué es la cuenta pública, se dice que es la manera en cómo el ente público, federal, estatal, municipal, con diferentes ámbitos de competencia, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los autónomos, los descentralizados, el ayuntamiento, ¿sí?, rinde cuentas a la ciudadanía y lo hace a través del Congreso, el Congreso local, la legislatura local. En el caso federal, pues tenemos la Cámara de Diputados Federal, está integrado en el Congreso de la Unión, y localmente pues tenemos las legislaturas locales. Bueno, para entender el modelo de cuenta pública, primero debemos de entender otro concepto. ¿Qué son los estados financieros? Y entonces, por ejemplo, en el modelo que tenemos actualmente, los que vengan de la parte de un perfil de contador público de la iniciativa privada, pues conocemos los estados financieros, pero hoy, en el tema de contabilidad gubernamental, también hay una definición de qué son los estados financieros. Y hay una definición que viene en la misma ley, este es el título 4 de la ley, artículo 46, 47 y 48, que dice que es información financiera. Y dice que la información financiera va con 3 modelos, que ustedes los alcanzan a ver con diferente color ahí. Dice que hay que generar información financiera contable, información financiera presupuestal, información financiera programática, ¿sí? La información financiera contable es la más tradicional que se enseña en las escuelas. Van a ver algunos reportes que son conocidos a lo mejor para ustedes, estado de actividades, situación financiera, pero cuando llegan a un estado de variación en la hacienda pública, yo por ejemplo, yo nunca lo encontré en el libro Lara Flores, o en el Guajardo, no sé, o el que ustedes les hubieran dado. Este que se llama estado de variación en la hacienda pública no existe en la iniciativa privada, es otro modelo, pero hay que ver que hay que estarlo generando. Hay más reportes, por ejemplo, un estado de flujos de efectivo, ese sí existe en la iniciativa privada. Y seguimos avanzando, un informe sobre pasivos contingentes, que ese, por ejemplo, para la parte de la iniciativa privada, son notas que se revelan, acá es un estado financiero. Tenemos más allá un estado analítico del activo, un estado analítico de la deuda y otros pasivos, que es información netamente contable, pero de gobierno, no de iniciativa privada. Más aparte tenemos notas, que en el caso de la iniciativa privada, la parte de las notas va con un enfoque de importancia relativa, revelación suficiente, que vienen de los postulados. Pues acá no, acá las notas tenemos diferentes modelos, notas de desglose, de memoria, de gestión administrativa. Estamos hablando realmente de casi 50 notas, nada más y obligatorias, que debemos estar generando adicional a la parte de los estados financieros. Bueno, información financiera contable es cómo van tus finanzas. Dime cuánto tienes en bancos, cuánto tienes en mobiliario, cuánto debes tus proveedores o cuánto te deben tus contribuyentes. Ese es el primer bloque que tenemos ahí. Segundo bloque dice que hay que generar información financiera presupuestal. Entonces vamos a entender la diferencia de la iniciativa privada con el sector público, es este bloquecito, el presupuesto. Y el presupuesto tenemos que hablar de ese enfoque. ¿Cuánto estamos recaudando y cuánto estamos aplicando? ¿En qué recaudamos? En el predial, una multa de tránsito, un permiso de construcción, impuestos sobre nómina, impuesto cedular, ¿sí? La inscripción que le hacemos a la universidad, el pago de una constancia, mi licencia de conducir. Esos son ingresos, y esos ingresos, ¿cómo los traducimos? En un servicio público. Por ejemplo, en el caso del municipio, cuando recauda un predial, lo paga porque pavimentan las calles, le pagan la nómina al policía, ponen las lámparas del alumbrado público. Entonces vamos a entender que nosotros damos un beneficio común. Por eso les decía, no era el fin lucrativo. Entonces cuando llegamos a la palabra presupuesto hay que darle ese enfoque. ¿Cuánto estamos recaudando? Que es un ingreso, pero también cuánto estamos erogando para dar servicios a la comunidad. Entonces la palabra presupuesto, la parte de recaudar y la parte de erogar, ¿sí? Pero tenemos un tercer concepto también. Información financiera contable, presupuestal, y la tercera se llama información financiera programática. Entonces la programática no tiene nada que ver cuánto hay en bancos, esa es la contable. No tiene nada que ver cuánto estamos recaudando, ese es el presupuesto. O no tiene que decir cuánto estamos gastando, ese sigue siendo presupuesto. La información programática va mucho a la parte de los objetivos. ¿Qué es lo que le estamos entregando al ciudadano? Acciones. Entonces, para entender un modelo, imagínense que yo a lo mejor dentro de un municipio, me imagino, a lo mejor soy un descentralizado,
O a lo mejor soy el municipio y a lo mejor soy Casa de la Cultura. O a lo mejor soy un descentralizado y me llamo Instituto de la Cultura, pero tengo el fin de la cultura, ya sea la parte centralizada o descentralizada. Pues yo tengo que estar generando información financiera. Ya vimos de 3 tipos, la contable, la presupuestal y la programática. Entonces yo, Casa de la Cultura o Instituto de la Cultura, centralizado o descentralizado, primero, ¿cuánto tienes en bancos? Información financiera contable. Oye, ¿cuánto tienes en mobiliario? Información financiera contable. Oye, ¿cuánto le debes a los proveedores? Información financiera contable. Oye, retenciones de nómina, retenciones de obra, ¿sí? Almacenes, sigue siendo información financiera contable a lo largo de varios reportes que estamos viendo ahí el primer bloquecito. Segundo bloque, tienes que estar generando información financiera presupuestal, de ingresos y de egresos, o sea, recaudamos y lo aplicamos. Por ejemplo, Casa de la Cultura, ¿de dónde obtienes dinero? Pues a lo mejor yo doy cursos, ¿sí? Doy eventos y yo cobro una cuota de entrada. Pues esa cuota es tu ingreso. Ese curso que das, te inscribes, cobras algo. Ahí está. ¿Quién más te da dinero? La federación o la parte del estado o incluso el mismo municipio, a través de unos modelos que llaman transferencias o subsidios o convenios. Ahí está mi ingreso. Ahora, ¿cómo lo regresas al ciudadano? Pues yo por dar un curso de verano, que cobré la inscripción, yo tengo que dar ese curso de verano y le tengo que pagar al instructor. Y da el curso de manualidades, un curso de danza, ¿sí? Ahora, para dar ese curso yo necesito rentar un espacio. Necesito un cañón, una computadora, material para las manualidades, o necesito el papel para la constancia. Entonces, fíjense, yo como recaudo, pero lo estoy regresando al ciudadano a través de otro mecanismo. Estoy pagando una nómina, estoy rentando espacios, compro manualidades. Entonces yo obtengo ingresos y también tengo egresos. Eso es la parte del presupuesto. Y fíjense, para entender el presupuesto y la contabilidad. En la parte contable, yo también tengo ingresos y gastos. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto y la contabilidad? Fíjense que yo para dar el evento, recaudé cuotas. Se llaman ingresos contables, se llaman ingresos presupuestales, los dos son iguales. Pero para poder dar mi evento de capacitación, yo compré papelería para mis manualidades. Eso es gasto contable y es gasto presupuestal, los dos son igualitos. Oye, pagué la nómina, gasto contable, gasto presupuestal. Entonces, ¿dónde está la diferencia del presupuesto? Fíjense que para dar el evento, yo tuve que comprar un cañón, un proyector. La diferencia es que en la contabilidad, cuando yo compro un cañón que me costó a lo mejor 6,000, 8,000 pesos, en la contabilidad eso se reconoce como un activo fijo. Los bienes que adquirimos con el fin de usarlos y no de enajenarlos, que nos trae un beneficio en el futuro. ¿Sí? Sillas, mesas, computadoras, terrenos, edificios, maquinaria, todo eso los conocemos como activos fijos, pero fíjense que en la parte presupuestal, para poder dar los cursos, lo tuvimos que comprar, lo tuvimos que erogar. Vean cómo el presupuesto sí tiene las erogaciones, que no necesariamente son gastos contables. Entonces ya empezamos a hacer, oye, para poder dar los cursos, ¿qué necesitas? La nómina, los consumibles, los servicios y una computadora y un cañón. Vean cómo hay una diferencia entre la contabilidad y el presupuesto, por la parte de los activos fijos. Y más allá, por ejemplo, después de tener ese activo fijo llamado computadora, por el puro uso, por el transcurso del tiempo, generan una pérdida de valor que se llama depreciación. La depreciación es contable, pero esa no es presupuestal porque no hay salida de dinero. Entonces fíjense cómo estamos comparando lo que es la contabilidad y lo que es el presupuesto. Pues eso es lo que quiere el segundo bloque. Dime cuánto recaudas, ingresos, pero dime en qué lo aplicas, la nómina, gasto contable, gasto presupuestal. Los consumibles, la papelería, gasto contable, gasto presupuestal. Le pagué la renta del salón, gasto contable, gasto presupuestal. Pero compré una computadora, un cañón. Es un gasto presupuestal, pero contablemente no es gasto, es un activo fijo. Pero se va a ir al gasto contable a través de un modelo que se llama depreciación. Y eso es lo que nos trata de mostrar este modelo del presupuesto, recaudar y aplicar el recurso. Y aplicar no necesariamente todos son gastos, tenemos inversiones, ese es el modelo. Por eso en la parte del presupuesto hay un modelo que se llama gasto corriente y gasto de capital, que es técnica presupuestal, que lo van a encontrar ahí en el documento. Pero bueno, entonces ya tengo la contabilidad y el presupuesto. Contabilidad, bancos, proveedores, almacenes, activos, lo que nos enseñan en las escuelas. Pero cuando decimos presupuestos, hay un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Y entonces en el caso de gobierno, a diferencia de la iniciativa privada, su enfoque es mientras vendas más, mejor, no importa el gasto.
En el caso del sector público, no. Lo que más se controla es el presupuesto de egreso, las erogaciones. Es como decíamos hace ratito, oye, fíjate que le pagaste un curso a una persona que fue a la Ciudad de México, ¿y por qué mandaste a esa persona? ¿Y cuánto fue de viáticos? Y no se puede gastar todo lo que quiera, porque el dinero a final de cuentas es del ciudadano, no es del ente público. ¿Sí? Entonces, si no estamos cayendo en un dispendio de recursos. Bueno, ese es el presupuesto, ingresos y egresos. Y el tercer bloque, ¿cómo se llamaba? Contable, presupuestario. Y el tercero, ¿cómo dice? Programático. Entonces, el programático ni es contable, ni es bancos, ni es presupuestario, no importa la entrada y salida de dinero. Aquí lo que importa son las acciones. Acciones. Estoy haciendo el modelo de Casa de la Cultura, Instituto de la Cultura. Información contable, bancos, información presupuestal, cuánto recaudas y cuánto aplicas. Pero la información programática es, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Tú, por ejemplo, Casa de la Cultura, ¿para qué querías ese dinero que me pediste? Porque yo voy a dar cursos, voy a dar un curso de verano. Entonces, tú te comprometes a que en el año 2017 vas a dar un curso de verano. Un curso de verano. Entonces, aquí no estamos hablando cuánto te va a costar el curso de verano, sino que vas a dar un curso de verano. Ese es un programa. Oye, y aparte en este curso de verano, ¿a qué más te comprometes? A que estén 100 personas inscritas y que se inscriban y que acaben todo el curso de verano. ¿Sí? Entonces mi meta es que en el mes de julio-agosto cree un curso de verano. Meta 2, que estén 100 personas inscritas y que acaben todo el curso de verano, las 100 personas. Entonces fíjense la diferencia, ya no estamos hablando de dinero, porque de dinero ese es el presupuesto. Que quiere un cañón, que hay que pagar al instructor, hay que hacer una renta de salón, eso es lo presupuestal, pero no lo programático. Lo programático tendría que ser la meta, las acciones. Oye, entonces, ¿qué vas a hacer para dar el curso de verano? Vamos a pegar una convocatoria, ¿sí? Vamos a definir la fecha de inscripciones, qué perfil pedimos, y luego ya cuando esté el curso de verano, las listas de asistencia, las fotos del evento, la evaluación al instructor, copia de la constancia del evento. Y entonces estamos ya hablando de información programática, ya no estamos hablando como tal del dinero, para que vean la diferencia. Entonces imagínense que empezó a avanzar el año. ¿Cuánto te gastaste en bancos? Esa es información contable. Oye, ¿cuánto has recaudado y cuánto has gastado? Esa es la información presupuestal. Pero si yo pregunto la información programática, podría preguntar en este momento, oye, al día de hoy, ¿ya hiciste tu curso de verano? Al día de hoy no, estamos en junio. Quedamos que iba a ser en el mes de julio y agosto. Entonces mi meta 1 va en 0. Pero el presupuesto ya va hasta por acá, porque ya le di un anticipo al instructor. Ya hice el contrato del salón. Ya compré mi cañón y mi computadora. Ya hice erogaciones, ya tengo un avance presupuestal, pero la parte del programa ni siquiera lo he tocado. Imagínense que ya vamos por el mes de septiembre. Y entonces en el mes de septiembre preguntemos en ese caso, oye, y al día de hoy, ¿cómo va tu meta 1? ¿Hiciste el curso de verano? Sí, mira, aquí está la convocatoria, aquí están las personas que llegaron al curso de verano. Ya cumplí mi meta 1. Ahora la meta 2. Oye, con la meta 2, ¿qué nos pedía? Que estuvieran 100 personas inscritas y que acabaran todo el curso de verano. Entonces yo preguntaría, oye, ¿y cuántas se inscribieron? Pues resulta que de las 100 personas que yo me comprometí, nada más se inscribieron 80. Y peor, de las 80 nada más acabaron 30 el curso de verano. Entonces ustedes como ciudadanos dirían, a ver, te dimos para el cañón, te dimos para la computadora, te dimos para la papelería, te dimos para el instructor, y ahora me dices que no cumpliste la meta. Eso se llama ineficiencia. Entonces el documento fuente sí lo tiene, la factura del cañón, la factura del instructor, su honorario, pero ¿de qué sirve si no cumple la meta? Ya vean la diferencia que hay con la iniciativa privada, la información programática, ¿sí? Caso diferente, que digan, oye, de las 100 personas inscritas o de las 100 personas que ibas a tener en tu curso de verano, ¿cuántas vinieron? 120, no 100, 120. Perfecto, hay que aplaudirle al ciudadano, al servidor público, porque ahora sí hizo más con lo mismo. Agrandó su cobertura, su alcance. Eso tiene que ver con la parte de la información financiera programática, no es dinero, son acciones. Son objetivos. Entonces siempre exijamos al gobierno, oye, ¿quieres 100 pesos? ¿Para qué los quieres? ¿Sí? Cuando me van a pagar mi predial de 100 pesos, mi cuota mínima, y yo diré, oye, ¿para qué quieres los 100 pesos? Dime de esos 100 pesos, ¿cuánto va a ser el sueldo del policía? De esos 100 pesos, dime,
¿cuántas lámparas me vas a poner en el año? De esos 100 pesos, dime cuántos parques, jardines, banquetas me vas a construir. Eso es lo que deberíamos de preguntar nosotros como ciudadanos. Por eso ahí está todo el modelo de la transparencia, de un gobierno abierto. No es para decir que están recaudando, no, y dime qué estás haciendo con ese dinero. ¿Sí? Fíjense en otros países, no aquí en México, pero en otros países, por ejemplo, si yo pago mi cuota de 100 pesos de predial, en diciembre me regresan 20, porque dicen, ¿sabes qué? De los 100 pagué tanto del policía, tanto del alumbrado y tanto de calles, y me sobró este dinero, te lo regreso, porque se lo dimos para que hiciera esos trabajos, y si sobró dinero, se lo regresan al ciudadano. No es el modelo de México, porque en el modelo de México no estamos acostumbrados a preguntar. Preguntemos, oye, con mi multa de tránsito, ¿qué se hace? Oye, y preguntemos qué pasa con mi inscripción como alumno. Que sepamos la parte de transparencia, eso se llama un presupuesto ciudadano. Y que podamos preguntar en cualquier momento. Bueno, por eso se generan estos modelos que cuando decimos estados financieros, ahí está el modelo. Información contable, presupuestal y programática. Incluso ese mismo modelo dice que lo tiene que estar generando la federación, que es la primera columna, lo tiene que estar generando la parte del estado y los municipios, y ahí tienen más o menos un tamaño. Si son municipios más de 25,000 habitantes, tienen que estar generando eso. Si son menos de 25,000 o menos de 5,000, va disminuyendo el tipo de información. Y entonces, para entender el modelo, sí se genera información financiera, sí se generan estados financieros, pero con este ámbito contable, presupuestal y programática. Mucha gente dice, oye, vamos a generar la información financiera y la presupuestal. No, la presupuestal está dentro de la financiera. Y eso es lo que nos pide hoy la contabilidad gubernamental, generar varios tipos de información, la contable, la presupuestal, la programática. Entonces, si estamos viendo que yo tengo que estar generando estados financieros, en el tema de contabilidad gubernamental nos lo pide que sean mínimos trimestralmente. Todos esos reportes, mínimo trimestralmente. Por ejemplo, en la contable, ¿como cuántos son? ¿Cuántos reportes les da ahí? 1, 2, 3. ¿Cuántos serían los contables? Si ustedes los empiezan a sumar. ¿Cuántos? 9, ¿verdad? Sí, pero dice que en el tipo de notas son de 3 tipos. De desglose, de memoria y de gestión administrativa. Entonces, en lugar de 9, estamos hablando de 11 reportes. Pero cuando dice las notas de desglose, dice que son 26. Entonces resulta que los estados financieros a lo mejor así eran las 9 hojas o las 8 hojas, pero las notas, si ustedes las han impreso, son a lo mejor como 20 o 30 hojas. Las puras notas, nada más. Y todo eso forma parte de la información financiera que tenemos que estar generando al día de hoy. Y si nos vamos a la parte presupuestal, ahí nos habla también de 5 formatos, que es lo que tendríamos que estar generando al día de hoy. E igual la programática, 3 formatos. Entonces, cuando digamos qué es lo que hay que estar generando, mínimo, esta información financiera de manera trimestral y mínimo publicarla a los 30 días. Por ejemplo, ahorita que acabemos junio, tengo 30 días para publicarlo. Entonces, el 30 de julio tendríamos que publicar toda esa información obligatoria en nuestros portales de internet. Entonces, todos aquellos que sean entes públicos, al día de hoy tenemos el artículo 70, que son las obligaciones comunes, y hay una fracción, tenemos una que es la parte de la 31, que dice que hay que publicar ciertos reportes de manera trimestral a los 30 días, porque así nos lo pide la contabilidad gubernamental. Y se vincula este modelo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, las obligaciones comunes, también con lo que tiene que ver la contabilidad gubernamental, por decir un ejemplo. Mínimo al día de hoy. Entonces, la información que ustedes generen mensual, trimestral, semestral, se llama información financiera o estados financieros. Pero hay una gran diferencia con lo que se llama la parte de la cuenta pública. Si platicamos del modelo de cuenta pública, entonces ya vamos a cambiar el modelo. Información financiera, ahorita platicamos que ya son 3 cosas: lo contable, lo presupuestal y lo programático. 3. Contable, bancos; presupuestal, entrada y salida de dinero; programática, acciones. Pero ¿cuándo se transforma a lo que se llama una cuenta pública? Dice que para poderle llamar cuenta pública, primero un concepto tiene que ser anual. Y ya no debe ser presentada a la auditoría, tiene que ser presentada al Congreso. Y no puede exceder su presentación más del 30 de abril de cada año. Esa es una reforma constitucional.
¿Y esa cuenta pública qué es la diferencia? ¿Qué contiene? Primero, información financiera contable, presupuestal y programática. Más aparte, información financiera adicional. ¿Qué es la adicional? Que cada año, aparte de lo contable, presupuestal y programático, le agreguemos como tal una relación de bienes. ¿Cuántas sillas, mesas, computadoras, terrenos, edificios tenemos? Pues dámelo en un reporte. El código de la computadora, la descripción de la computadora, HP, marca X, modelo tal. Y ahora dime su valor en libros, entendiendo que valor en libros es el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Entonces, imagínense, la universidad, ¿cuántas sillas tiene? ¿Sí? ¿Cuántos escritorios tiene? ¿Cuántos pintarrones tiene? Pues todos esos los tiene que estar generando, aparte de los estados financieros. Una relación de bienes que componen tu patrimonio. Eso viene obligatorio porque así no lo exige un artículo 23 de la ley. Más aparte, otros reportes. Por ejemplo, si a mí me están llegando recursos federales, dice que yo tengo que estar publicando las cuentas donde recibo el recurso federal directamente, que en teoría antes de recibirlo se lo debí de haber comunicado a la TESOFE. Otro reporte, ya llevo dos, relación de bienes y las cuentas bancarias. ¿Qué más? Si tú tienes recurso federal, dice que hay, como es recurso federal, hay que llevar un reporte que se llama ejercicio y destino del gasto federalizado y sus reintegros. Y entonces hay que decir por qué tienes un recurso federal y cómo te lo estás gastando y cuánto te está quedando. Porque regularmente en la federación siempre tenemos una regla. Aquel recurso administrado y no devengado al 31 de diciembre debería de regresarse. Ya llevo 3 reportes. ¿Sí? Y seguimos, por ejemplo, dice que si tú como ente público llegas a tener esquemas bursátiles, estás cotizando en la bolsa por algún tipo de ingreso, algún concepto, también lo tienes que referenciar en la parte de las cuentas públicas. Entonces vean cómo poco a poco se van generando modelos que tienen que ver en la contabilidad gubernamental. Aparte de la información financiera, también los formatos que forman o integran la parte de la cuenta pública. Entonces cuenta pública e información financiera no es lo mismo. Ahí estamos dando ejemplos, como va ahorita. Bueno, adicional de eso, a partir del año pasado, 27 de abril se publicó una nueva ley, la Ley de Disciplina Financiera. Entonces ahora dice que hay que estar fragmentando todos nuestros ingresos, si son de libre disposición o son transferencias federales etiquetadas. O hay que estar separando nuestros gastos, si es gasto no etiquetado, es gasto etiquetado. Y dependiendo ese equilibrio entre el ingreso y el gasto, nos da lo que se llama un balance presupuestario sostenible o negativo. Entonces esos nuevos modelos son reportes adicionales que hay que estar generando. Entonces aparte de lo contable, lo presupuestal, lo programático, lo adicional, ahora formatos de disciplina financiera que en su total son 15. Entonces, si empezamos a contar todo lo que hay que estar generando ahorita de reportes, estamos hablando cerca de 60 reportes para cuenta pública, más o menos como 60 reportes. Y ya dependiendo del ente público, los reportes pueden ser más grandes, más pequeños, pero 60 reportes. Entonces, si nos vamos al modelo tradicional, ¿qué hacíamos para generar estados financieros? Por ejemplo, primer mecánica. Después de hacer tu póliza contable, cargo y abono, generabas el libro diario. Del libro diario generabas tu libro mayor. Ya con tu libro mayor, lo primero que te generaba después era tu balanza de comprobación. Ya con tu balanza de comprobación, alguien se acordará, empezaba la hoja de trabajo, donde hacías todos los ajustes. Y ya con esos ajustes generabas los estados financieros básicos. 2. Aquí estamos hablando de 60 reportes que vienen de contabilidad gubernamental, que están vinculados con disciplina financiera. Y no estamos hablando de la Ley General de Transparencia, que todavía son más reportes. Entonces, todo ese modelo es el que hay que estar generando ahora. Nada más que nos pide que todo esto esté en tiempo real. Que si ahorita tú acabas de registrar una póliza del predial, cargo, abono una cuenta, ¿sí? En ese momento, cuando tú grabes la póliza, ya deben estar generados los estados financieros. Es decir, que si yo pido mi estado de actividades y a los 5 minutos vuelvo a pedir el estado de actividades, debe estar de manera en tiempo real la operación. Eso es lo que nos está pidiendo. Y el modelo que hacíamos antes es que el contador era el que se cerraba. Cada día 30 del mes, deja de esperar que me llegue el estado de cuenta bancario. Ya el día 5 ya me llegó, ya hago mis conciliaciones bancarias, ya genero como tal. Ahora deja hacer primero mi balanza de comprobación y empezaba a hacer reporte por reporte, de uno por uno, de uno por uno. Hoy no nos
permite hacer eso la Contraloría Gubernamental. Dice que todo se tiene que generar en tiempo real, la emisión de estados financieros. Entonces, a medida que ustedes vayan registrando la operación, que acabo de registrar una estimación de obra, oye, acabo de pagar la nómina, acabo de hacer un pedido de papelería, oye, acabo de recaudar predial, oye, ya me llegaron las participaciones federales. Todas esas operaciones, todos esos eventos, con un documento que justifique, que compruebe, decíamos, tienen que hacer la generación de estados financieros, contables, presupuestales y programáticos. Entonces, cada vez que yo registre, tengo que preguntarme, oye, ¿esos contables? Sí, tocó bancos. Oye, ¿eso es presupuestal? ¿Tiene que ver con la entrada y salida de dinero? Sí. Oye, ¿y también eso me tiene que estar generando acciones, actividades? Sí. Entonces, mis pólizas deben de tener 3 modelos: lo contable, lo presupuestal y lo programático, para que todo esto se pueda automatizar y poder estar hablando de estados financieros que de manera anual se llaman cuentas públicas. Eso es lo que nos pide el modelo de cuentas públicas, al día de hoy. Entonces, para poder generar las cuentas públicas, entonces voy a entender en mi modelo, yo como municipio, el ayuntamiento centralizado, pero a lo mejor yo tengo acá el operador de agua o la junta de agua potable, y a la parte tengo un DIF, y a lo mejor también tengo uno del deporte y uno de la mujer y uno de prevención. Empezamos a tener una diversidad de entes públicos, pues cada quien está generando su propia cuenta pública, Generó estados financieros, contables, presupuestales, programáticos, genera su relación de bienes y cada quien genera su cuenta pública. ¿Y ahora qué hacemos con las cuentas públicas de todo? Entonces ahora buscamos el modelo que, aparte de las cuentas públicas, hay que hablar de una cuenta pública armonizada. ¿Y qué vamos a hacer en esa cuenta pública? La vamos a acomodar en tomos. Entonces vamos a poner un tomo donde se llama resultados generales. A ver, junta la información de todo, a ver cómo nos fue como municipio, o como estado, o como federación. Vamos a ver tus políticas de ingreso y gasto, a ver si fueron las adecuadas. Sí, porque tú dijiste que ibas a incrementar el predial porque nos iba a beneficiar en esto y en esto y en esto. Ok, vamos a ver si se dio esa estadística. ¿Sí? ¿Cómo se llama el segundo tomo? ¿Tomo qué? Consolidación. Entonces, si hablamos en la parte de iniciativa privada, ustedes se acordarán la parte de combinación de estados financieros o la parte de controladas y controladoras. Pues en el caso del sector público, la consolidación implica, a ver, tengo aquí el gobierno central, municipio, pero tengo subordinados, el DIF, el del agua, el del deporte, el de la mujer. Oye, ¿y qué pasa si juntamos toda la información? Cuando digas bancos, no me digas los bancos del ayuntamiento, no. El banco del ayuntamiento, más el banco del DIF, más el banco del agua, más el... Entonces ahí vamos a tener toda la línea que se llama bancos, ahora sí de todos. Y cuando me digas proveedores, dime el proveedor de todos, no me digas solamente el del ayuntamiento, proveedores de todos. Y entonces cuando empieces a ver las finanzas, dime, ¿por qué a lo mejor en un descentralizado está muy mal, tiene muchos pasivos, mucho apalancamiento, pero el otro no? ¿Y por qué de repente un descentralizado tiene más activos que el otro? Entonces empecemos a comparar la información. Entonces ahí se ve el tema de la parte de la consolidación. Y hay reglas de consolidación, y hay reglas de eliminación, y hay reglas de integración. ¿Cómo juntas la información, la contable, la presupuestal, la programática? Y cómo empiezas a hacer la comparable dentro del mismo municipio, dentro del mismo ente, pero también con otros estados o con otros municipios. Entonces preguntemos, por ejemplo, en este municipio, ¿por qué me cobra el predial de 10 pesos y allá me lo cobra de 100? Y me da los mismos servicios. Esa es la labor que ahora tenemos el ciudadano, porque podemos comparar la información, ya sea del mismo ente, un año con otro, un mes con otro, o con otro ente público, con otro municipio de otro estado, y lo podríamos comparar. Y eso es lo que se busca ahora. Entonces, cuando se presenta ahora la cuenta pública, se llama una cuenta pública armonizada, porque voy a juntar las cuentas públicas de todos como tal. ¿Sí? Y para eso hay un tomo de resultados generales, hay un tomo de consolidación, y aparte está el tomo administrativo. ¿Qué es el administrativo? Sí, ponme aquí la del DIF, aquí ponme la del agua, acá la del deporte, acá el de cultura. Pero aparte me las juntaste, para que el ciudadano pueda ver toda esa información. Entonces cuando digamos, oye, ¿qué tengo que estar generando? La contable. ¿Y qué es la contable? Estado de actividades, situación financiera, estado de evaluación de hacienda pública, flujos de efectivo, estado analítico del activo, del pasivo, de otras deudas, las notas, más la presupuestal, estado analítico de ingresos, estado analítico de egresos, endeudamiento neto, intereses de la deuda, flujo de fondos. Oye, y la programática, gasto por categoría programática, gastos y proyectos de inversión, indicadores de resultados, más la adicional,
relación de bienes que componen tu patrimonio, la relación de cuentas bancarias productivas de recursos federales, el ejercicio y destino del gasto federalizado, los esquemas bursátiles, ¿sí? Y aparte, la de disciplina financiera, ¿sí? Formatos trimestrales y anuales, la guía de cumplimiento, el balance presupuestario, ¿sí? 15 reportes, y todo eso formaría una cuenta pública. Ahora forma esa cuenta pública la del DIF, la del agua, la del ayuntamiento. ¿Ya las tienes? Júntalas, consolídala, intégrala, elimínala para que te dé la consolidación. Entonces, eso es lo que hay que estar generando hoy para poder entender el modelo que es información financiera y que es cuenta pública. Y al día de hoy, ¿qué nos pide la norma? Ya que tengo las cuentas públicas, hay una diferencia para el Estado y hay una diferencia para el municipio. Dice que en el caso del Estado debe tener 7 tomos. En el caso del municipio está hablando mínimo 2 tomos, de cómo agrupes, cómo acomodes esa información. Eso es lo que se nos pide al día de hoy, ¿sí? Ciertos tomos. Entonces yo como ciudadano, ¿qué quieres checar? ¿El Estado o el municipio? Vámonos por el Estado. Entonces en el Estado quiero que me ponga varios tomos. Primero ponme los resultados generales, ahí está el 1. Ahora acomódame el de la consolidación, donde me contaste la información de todos. Ahora siguen todos los administrativos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los autónomos, los descentralizados. Me da los 7 tomos. O vete a la parte del municipio, yo debería tener 2 tomos. Uno, ponme solamente el municipio, o sea, tesorería, contraloría, obras públicas, el ayuntamiento, ese. Ahora ponme el otro tomo donde están los descentralizados. Entonces ahí sí ponme el del agua, el del DIF, el del deporte, el de la mujer, el de planeación, los que tengas. Son 2 tomos que nos piden hoy de manera obligatoria para que cuando alguien dice cuenta pública, encontremos el modelo de lo que hay que estar generando. Entonces, uno es información financiera y otro es cuenta pública. Nada más que las cuentas públicas son anuales. Y decíamos, ninguna puede exceder del 30 de abril. Entonces, cuando ustedes vean sus tiempos, están generando estados financieros mensuales, trimestrales, semestrales, como quieran. Pero aparte hay una generación de cuenta pública y vean que en la cuenta pública le agregan información. Y eso es lo mínimo que hay que estar generando, lo mínimo al día de hoy, de lo que es la contabilidad gubernamental. Y entonces, hablar de esos temas que acabamos de ver ahorita, esas láminas no lo enseñan en las escuelas, porque es sector público, es sector gobierno, ¿sí? Eso lo hace el ente público porque hay una ley de fiscalización que le pide entrega el formato, en tal forma, a tal fecha. O entrega la cuenta pública en tal fecha, en tal formato, a tal autoridad. Hay reglas para todo eso. ¿Qué es la diferencia que tiene la parte del sector público? A diferencia de la iniciativa privada, nos regimos por la parte de normas de información financiera. Y si cotizan para algo, pues hay otras leyes mercantiles que tengo que estar cumpliendo, ¿sí? Pero si yo soy gobierno, sea federal, estatal o municipal, todo esto. Pero imagínense cuántos entes públicos, ¿cuántos municipios hay aquí en el estado? Municipios. A esos municipios agréguenle el DIF, el del agua, el del deporte, que son los que comúnmente se crean. Pero si vemos, por ejemplo, el municipio capital todavía tiene muchos descentralizados. Ahora súmenle la parte del Estado, está el Ejecutivo, está el Legislativo, está el Judicial, está la Auditoría del Estado, ¿sí? Están las universidades autónomas, derechos humanos, el electoral, acceso a la información, descentralizados, tecnológicos, educativos, ¿sí? Nivel superior, medio superior. Todos esos súmenle, imagínense en el Estado cuántas cuentas públicas, cuántos estados financieros. Ahora replíquenlo a nivel nacional. 31 estados más el DF, que ahora es la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de 32 entidades federativas que hacen algo muy, más o menos similar. Imagínense como de cuántas cuentas públicas estamos hablando. Como de 10,000 cuentas públicas cada año. Donde todos tienen lo mismo, todos recaudan. Un impuesto predial al municipio, un impuesto de nómina en el estado, el impuesto sobre la renta federal, o todos tenemos multas de tránsito, o las universidades tienen inscripciones, o las casas de la cultura tienen ahí un curso de manualidades, y todos aplicamos ese presupuesto, todos tenemos una nómina, todos compramos papelería, todos compramos uniformes, todos pagamos teléfono, agua, luz, todos compramos computadoras o sillas,
O construimos, fíjense que el ingreso y el gasto siempre es muy parecido en la parte del presupuesto. Y en la contraria todos vamos a tener bancos, retenciones de nómina, proveedores, viáticos. Sigue siendo la misma contabilidad, pero ahora bajo las mismas reglas. Nada más que la regla una es que al final vas a entregar cuenta pública, armonizada. Para eso tienes que juntar todas las cuentas públicas. Para generar las cuentas públicas tienes que hacer estados financieros. Nada más que acuerda que son contables, presupuestales y programáticos. Y atrás de esos estados financieros, pues vienen todas las pólizas que haces, donde viene el documento que comprueba y que justifica el gasto. Y atrás de ello vienen todos los catálogos de cuentas, todos los códigos de ingreso y de egreso, para que cuando alguien llegue a registrar algún evento, voy a cobrar un ingreso, voy a hacer la recepción de papelería en el almacén, voy a registrar un avance de obra, pues todo eso forma parte de la contabilidad gubernamental al día de hoy, para poder generar todo este modelo. ¿Y todo para qué? Para que el ciudadano que aporta su predial, su multa de tránsito, su impuesto sobre la renta, se pueda meter a internet, y al día de hoy así debe de estar. El gobierno estatal, el gobierno federal y los gobiernos municipales. Entonces yo como ciudadano, ustedes se pueden meter como ciudadano, quiero ver el estado de actividades del estado, de un municipio, de un descentralizado. Quiero ver su flujo de efectivo, ¿sí? Quiero ver su presupuesto, quiero ver sus metas, quiero ver las ayudas que por ejemplo da el DIF municipal, quiero ver las olimpiadas que hizo el del deporte, quiero ver las calles que pavimentó el municipio. Esa es la parte programática. Y todo eso con una característica, dato abierto, que sea de fácil acceso al ciudadano y no le cuesta. Métete a internet, vas a encontrar todo lo que tú quieras, lo contable, lo presupuestal, lo programático, trimestral, semestral, anual, las cuentas públicas, la consolidación, y todo está hecho para ustedes como ciudadano, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que debemos estar generando? Toda esa operación, ¿sí? Entonces lo único que debo de cuidar es aplicar correctamente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, el Sistema Nacional Anticorrupción, y todo lo estoy reflejando a través de pólizas, un cargo y un abono, pero con reglas muy claras, ¿sí? Y siempre debo de pensar cada vez que yo hago un evento, o es contable, o es presupuestal, o es programático, o son los tres, para que me vaya generando toda la información financiera, la información adicional, la cuenta pública, ¿sale? Y ese es el modelo que debemos estar generando al día de hoy, lo mínimo. Y la diferencia es que esta regla es para nivel país. Si ustedes se van a un estado financiero de una constructora y después se van a un estado financiero de alguien que se dedica a un hotel y se van después a un estado financiero que se dedica a cualquier cosa, eran diferentes los estados financieros. En el caso de gobierno no, todo es idéntico. Aunque estén en este estado, el día de mañana métanse a una página de internet y veanlo de otro estado, de otro municipio muy lejano, y tiene que ser exactamente igual. Esa es la característica de la contabilidad gubernamental al día de hoy. Y eso es lo que se está buscando con este modelo de armonización contable. Que la palabra armonización quiere decir que todos nos pongamos de acuerdo para hacer lo mismo. Esa es la palabra armonía, ¿sí? Se están haciendo reglas para todos, para entregar todos exactamente igual, ¿sí? Eso tiene que ver con la cuenta pública de los estados financieros, ¿sí? Pero no sé si quieren también hacer preguntas de este modelo, de qué es lo que está generando la contabilidad gubernamental, o dudas de sus estados financieros, o dudas de la cuenta pública. Digo, para que sea práctico también hacia ustedes y que no esté hablando solamente su servidor. No sé si tengan dudas, estados financieros, cuenta pública, operaciones. Por favor, dígame. Dice un artículo 50 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene que haber una consolidación e integración contable y presupuestal de los entes públicos. Entonces, cuando yo digo ente público, me va a referir al artículo número 1 y a un postulado número 2 de contabilidad gubernamental, que dice que ¿quién es ente público? Aquel que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, yo soy el municipio, el ayuntamiento centralizado, pero si tengo otra unidad que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, es otra contabilidad. Entonces dice que lo que hay que hacer es juntar estas dos contabilidades. Voy a entender el modelo. Yo como ayuntamiento, para que él pueda trabajar, a lo mejor yo le ayudo en la nómina. Entonces de lo que yo recaudo, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, una partecita, se la paso. Para mí, ayuntamiento es gasto. Para el otro,
A lo mejor aparte de lo que está cobrando de las cuotas, la parte que me dio el municipio, el ayuntamiento, para mí es un ingreso. Entonces dice que cuando juntemos la información de los dos, a ver, ayuntamiento, ¿cuáles son tus ingresos? Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones. O sea que cuando juntemos los dos, estoy duplicando el ingreso. Igual para la parte del gasto, ¿no? A ver, dime, municipio, ayuntamiento, ¿cuáles fueron tus gastos? Mis nóminas, mis consumibles, mis servicios, lo que le di a la junta, es un gasto, ¿eh? De manera que cuando vuelvo a juntar el gasto, lo estaría duplicando. Entonces aquí hay reglas, ¿sí? Esas se publicaron el 6 de octubre del 2014, donde dice, cuando juntes la información del ente público centralizado y el ente público descentralizado, cuando la juntes nada más cuida que no dupliques el efecto. Gasto, ingreso. De manera que cuando lo juntes, pues yo debería eliminar ese renglón para decir cuál es el ingreso real. Si lo hago así tal cual, lo sumo, duplica el efecto en el ingreso y en el gasto. Eso es lo que se enseña en la parte de las escuelas en el tema de consolidación, controladoras y controladas, que es más o menos lo que decíamos, o combinación de estados financieros. Y es lo mismo para entes públicos. Porque antes veíamos las cuentas públicas aisladas, ahora no, júntalas. Para que cuando me digas cuánto hay en bancos en el municipio, no me digas el ayuntamiento, el municipio, todos. Entonces, eso es lo que nos pide al día de hoy. Si tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, hay que consolidarla. Porque a final de cuentas son recursos del erario, son del ciudadano. Y solamente hay que informarle cuánto se recaudó y cuánto se gastó. Más o menos es el modelo, ¿sí? Y hay reglas actualmente de cómo hay que hacer todo eso. Por eso se fijan en el tomo, dice, sepáramelos. Acá está el municipio y acá están todos los que podrían ser entes que tengan personalidad jurídica y patrimonio propio, que no es el ayuntamiento centralizado. Si tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso es lo que nos pide actualmente la regla, como tal. ¿Sí? Dígame. ¿No tiene personalidad jurídica? ¿Aquí tenemos algún abogado? ¿Sí? Para no contradecir algo. Si tiene personalidad jurídica, automáticamente tiene patrimonio propio. Si no tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, no es susceptible de generar ingresos, porque no tiene esa capacidad legal. Y todo lo que cobre es inconstitucional. Por eso dice en la Constitución quiénes son los únicos que puede cobrar la Federación, el Estado y el municipio. ¿Sí? Para entender el modelo. Incluso dice que para poder cobrar el municipio se lo autorizó primero el Congreso. Es el artículo 115 constitucional. Para entender el modelo como tal. Digo, legalmente. Entonces, cuando entramos en temas ahí de más de administración pública, ¿qué es un ente público? ¿Qué es una dependencia? ¿Qué es un desconcentrado? ¿Qué es un descentralizado? Porque si no tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, entonces forma parte del mismo municipio. Entonces, así como yo si pusiera mi organigrama, en el caso del municipio, ¿no? Autoridad máxima del ayuntamiento, presidente, regidores, síndicos y los que existan. Y luego de manera horizontal, tesorería, contraloría, obras públicas, servicios municipales, yo debería de poner las juntas o el DIF, porque carecen de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero lo que se le está pagando es del mismo recurso del erario. Pero es más un tema de administración pública, más de contabilidad gubernamental. Contabilidad gubernamental dice, mientras tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, es otra contabilidad. Si carece de esa, entonces debe estar dentro de la contabilidad del municipio. Es el modelo, pero es más un esquema más legal, más que contabilidad como tal. Es lo primero que tenemos que definir. ¿Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio? Legalmente, para poder recaudar, solamente hay una. O es ayuntamiento o tiene personalidad jurídica. Si no, es inconstitucional lo que se cobraría. En temas legales, no estoy hablando de contabilidad. Ella es otro enfoque más jurídico. ¿Sí? ¿Sí? Es como si digamos al municipio, oye, si pasas ahorita por la calle te cobro 10 pesos. ¿Y si no los pago? Mientras no exista en una ley de ingresos, no lo puedo cobrar. Digo, para entender más o menos el enfoque. ¿Sí? Pero es un tema más jurídico, más que contable.
La contabilidad dice, mientras tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, es otra contabilidad. Si no lo tiene, forma parte del mismo ayuntamiento. Por eso digo, hay un postulado número 2 que se llama ente público y va en relación al artículo número 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Sí? Para entender el modelo como tal. ¿Sí? Es más jurídica su pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, duda? Hasta lo que vamos ahorita. Saliendo de aquí ya, causa honorarios, ya les dije. Pregunten, ahora sí. Actualmente son 87 artículos de la ley. ¿Sí? Hay 85 acuerdos del CONAC, son como 1,600 hojas. A menos que ya se sepan todo eso. Puede ser. Puede ser. ¿Dudas, comentarios? No se preocupen. Todos tenemos dudas. ¿Sí? Mi labor como ciudadano nada más decirles qué dice la ley o qué dicen los acuerdos y poderlos apoyar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Dígame. Sí, claro. Para municipales surge un acuerdo, no de ley, ¿verdad? Viene el artículo 50 de la ley, que dice que los entes públicos se deben de consolidar e integrar contable y presupuestalmente. Dice todos los entes, no dice quiénes, dice todos. Y cuando nos vamos al acuerdo, nos acota, dice, no necesito una consolidación contable y presupuestal, dame solamente la contable, o sea, nos quitó la presupuestal. Viene en ley, pero el presupuesto dijo, los reportes que decíamos presupuestales no se consolidan, solamente lo contable. Dice que vas a considerar ahorita lo que es el tomo ejecutivo, legislativo, judicial y autónomos, se consolidan. En el caso del Estado, lo mismo, pero en el caso del municipio dice que no se consolida. Si se fijan, no está el tomo que se llama consolidación de estados financieros. Sí existe en el Estado, pero no existe en el municipio, porque la regla actual dice, en el caso del Estado y la Federación, sí consolida y va en el tomo 2. Ejecutivo, legislativo, judicial y autónomos. Y en el caso de los municipios no se consolida, se integra, o sea, nada más júntalas. Pero lo dice el acuerdo, pero la ley, artículo 50, dice consolidas, contable y presupuestalmente. Si nos vamos ahorita a los tomos, en el caso del Estado o la Federación, consolida lo contable, y no todos, una partecita nada más. O sea, de esos tomos, agarra el que se llama el 3, 4, 5 y 6, y los junta en el Estado. En el caso del municipio, si se fijan, no hay consolidación, no está el tomo. Es lo que dice el acuerdo. El CONAC se reúne ahorita en septiembre y en diciembre y pretende crear el tomo de consolidación de los municipios. O sea, ya nos dejó 2 años así como de ejercicio para que vayas aprendiendo. La integración sí, entendiendo que el modelo es integras, eliminas y consolidas. Entonces integras, júntalos. Sí, digo, tratando de ubicar ese modelo. Por eso hubo mucho conflicto, por eso dice, solamente intégramelos, no me los consolides. En el caso del Estado, sí. Digo, buscando esa respuesta legal, más o menos. ¿Sale? Dígame, por favor. Como ya bien indicó, el sistema operador tiene personalidad jurídica propia, ingresos propios, y es independiente. Así es. Entiendo que según esta disposición, pues no se tiene que consolidar, no sé si estoy en lo correcto. Hago el caso. Municipio, ayuntamiento, la Junta. Si tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, no se consolida, se integra, porque no existe el tomo. Si no tiene personalidad jurídica, ni siquiera se integra, ni siquiera llega a eso, entendiendo las reglas. Sí, para el caso concreto. Sí. No es otra contabilidad. Así es. Cuando nace la contabilidad gubernamental, 31 de diciembre del 2008, viene de una reforma constitucional. Para generar una reforma constitucional, pues la inicia, es como tema de administración pública, la inicia el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Pasa a una Cámara de Origen y dice, vamos a hacer que toda la contabilidad sea igual en todo el país.
pasa una cámara revisora y dice, la contraria va a ser para todo el país, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Pero para que sea una reforma constitucional tiene que pasar por todo el Estado, de uno por uno de entidades federativas. Y entonces cuando llegó aquí el Estado, estoy hablando más o menos en el año 2008, le dijeron aquí, Estado de Puebla, ¿estás de acuerdo que la contraria gubernamental para todo el país va a ser igualita? Sí, y se votó. Y se votó. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el Estado actualmente no puede normar la contabilidad gubernamental. En dado momento, ¿no? Que dijera aquí el Estado, ok, dice que no, dice el CONAC que no se consolida y que sacar una regla local, que se consoliden los descentralizados, las juntas. No puede contradecir porque es una acción constitucional. Por eso viene de una reforma constitucional. La pregunta fue en el año 2007. Estado, ¿quieres que la contabilidad solamente se regule por una ley, pero el Estado ya no puede regular, ¿sí? Adelante. Eso fue lo que se votó en el año 2007. Entonces el Estado no puede normar la contabilidad. Entonces, si actualmente la ley dice que hay consolidación contable y presupuestal, pero el acuerdo del CONAC dice no, solamente la contable, y van por ámbito, municipio con ayuntamiento con descentralizados, y luego el Estado con Estado, y federación con federación. O sea, ni siquiera estamos conjuntando la del municipio con la del Estado, porque también le da dinero, ni la del Estado con la federación. Todavía no llegamos a ese futuro ideal de llegar a un sistema de cuentas nacionales. Todavía ni siquiera llegamos, ¿sí? Entonces al día de hoy dice, en el caso del municipio no consolida, integra. Para poder integrar necesitas que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio, porque si carece de eso no es un ente público, y si no es ente público no es sujeto de ley, legalmente, para entender el modelo. Dígame. Y para hablar de integración, ¿serían las mismas reglas de consolidación o similares a las reglas de las NIF en todos los Estados Unidos? No, dice aquí hay una supletoriedad. Hay así como están las NIF, que hay un marco conceptual y hay unos postulados básicos, igual acá en el caso de la armonización contable. El 20 de agosto se publican el marco conceptual y los postulados. Y en el marco conceptual dice, tú eres ente público. Tú para aplicar normas tienes 5 niveles. Dice, lo primero que debes aplicar es la ley, 87 artículos. Segundo, lo que debes de aplicar son todos los acuerdos del CONAC, son 85. Después te tienes que ir, como decía bien el compañero, su manual de contabilidad. Después te vas a las normas internacionales del sector público. Y en quinto lugar, las NIF. Entonces, si yo quiero aplicar la consolidación, me queda en quinto lugar. Primero tengo que decirle la ley, después me tengo que ir a los acuerdos del CONAC. Y entonces hay un acuerdo 6 de octubre de 2014 que dice, Estado consolida y federación. Municipio integra, y así lo vas a hacer. Y nos dice más o menos cómo debería de integrar. El modelo. ¿Sale? Integrar es sumar. Bancos, bancos, bancos. Ingresos, eso es una integración. Por eso dice, no llegas a la consolidación porque no existe la eliminación. Por eso no existe el tomo. Entonces voy a entender, en ese tomo que dice para municipal, ¿cuántos para municipales tengo? 5. El del deporte, el del agua, si tiene personalidad jurídica, claro. El de la mujer, el de planeación. Entonces tú suma. Bancos, 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 total bancos. Mobiliario, 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 tanto. Eso es. Porque dice integrar, no consolidar. Es muy diferente. Dice que si hay operaciones entre los entes públicos, por ejemplo, el DIF le prestó al del deporte. Te voy a prestar, Entonces, uno es deudor, otro es acreedor, uno es cuenta por cobrar, otra cuenta por pagar. Dice que como solamente nos pide una integración, tú puedes poner una nota diciendo, porque la integración es solamente suma, no hay eliminación. Entonces yo debería decir, mira, este le prestó a este, porque es integración, no es eliminación. No nos pide que lleguemos a la etapa de la eliminación. En los tomo 2, que se llama para municipales. Entonces dice integración, no eliminación, no consolidación. Eso lo dice en la norma, como tal. Pero les digo, en septiembre se reúne el CONAC y en diciembre y nos puede cambiar el modo. ¿Sabes qué? Quiero que consolides. Entonces, ahora sí metemos todas las reglas que teníamos acá. Hasta entonces. Hoy no. Al día como estamos, no. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Aclaración? Dígame. El municipio de Puebla ya ha comentado que son 207 municipios, de los cuales la inmensa mayoría son menos de
decías que nos pasó, son diferentes las obligaciones. Gracias por la decisión. En ese sentido, si hablamos del modelo simplificado básico, Así es. una columna, ese exclusivamente tendrían los municipios con esas características que presentar la información presupuestaria de los ingresos y egresos de la lámina, lo cual no ocurre. O sea, aquí por una normatividad se nos pide todo. La pregunta, ¿qué tan procedente sería? ¿En su opinión? Es un tema. Se lo voy a contestar mi opinión y lo que dice la norma actualmente. El municipio normal, que es el que dice municipio, pero dice, oye, vamos a hacer otro segundo grupo, los de 5,000 a 25,000. Puede haber muchos municipios así. Ahora te hago el tercer grupo, los de hasta 5,000 habitantes. El más pequeño, si se fijan, son 2 reportes. El mediano son 4 reportes. Y ya el municipio ya tiene más, ¿no? Bueno, ¿qué dice actualmente una de las normas? Que si yo soy un municipio, menos de 5,000, se supone que yo debería estar generando solamente 2 reportes, uno de ingreso y otro de gasto, o sea, cuánto recaudo y cuánto gasto, nada más. Dice que si el municipio, al año 2014, fue cuando salió la norma, si el municipio en el año 2014 estaba generando el estado de actividades, el flujo de efectivo, o sea, estaba generando todos los reportes, dice que el municipio ya no se puede regresar. O sea, aunque el municipio sea sistema simplificado básico por norma, él ya no se puede regresar. E incluso da una obligación. El Consejo Estatal de Armonización Contable, el que tengan aquí en el Estado, su CASEP, ¿sí?, dice que él debe emitir un oficio diciéndole al municipio, municipio menos de 5,000, como tú ya estabas generando ya no te puedes regresar, ahí te vas a quedar. Así dice la norma, que el Consejo Estatal, el CASEP, le debe mandar un oficio al municipio y que le debe mandar copia al CONAC y a la Auditoría Superior de la Federación, para que cuando venga a la Auditoría Superior de la Federación y llegue con el municipio muy pequeño y que diga, te voy a pedir 2 reportes, no, te voy a pedir todos. Oye, ¿por qué? Porque aquí tengo el oficio que dice tu Consejo Estatal que tú ya te quedaste con los grandes o con los medianos, como hubiera sido, ¿sí? E igual el mediano, si genera todo, se va al de los grandes. Eso viene en la norma, no es criterio, dice en la norma, que si estaba generando ya todo, ya no se puede regresar. Es como en la parte fiscal. Si era un contribuyente muy pequeño y fue creciendo, ya no se puede regresar. Algo así es el modelo. Y está en una norma. Fue una modificación el 6 de octubre también del 14. Aparece ahí la parte del manual simplificado y dice los cambios. Que necesita esa constancia, ese oficio que le dé el Consejo Estatal. Y ya no se puede regresar. ¿Sí? Es una norma, ya no es criterio. Ni fue mi opinión, así está tal cual. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, duda? Estados financieros, cuentas públicas, reportes. Dígame, hasta allá, hasta atrás. Adelante, dígame. Le van a pasar un micrófono para que se ponga a cantar. Aquí le hacemos dueto. Mi duda es, la cuenta de anticipos a contratistas, ¿en qué rubro del flujo de efectivo iría? ¿En el de inversión o en el de financiamiento? Bueno, la cuenta 1134, dígame si me equivoqué, activo, circulante, cuentas por cobrar, anticipo a contratistas, 1134, ¿sí? Dice que cuando ustedes hagan sus estados financieros, lo mismo que le dije al compañero, dice que debe de aplicar primero la ley, y luego los acuerdos del CONAC, y luego su manual de contabilidad, y luego las normas internacionales del sector público, y al último, ¿cuál le dije, compañera? Normas de información financiera, ¿verdad? Ah, ok. Sí apuntó todo lo que le dije, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si no, ya se lo sabía, no se preocupen. Actualmente, fíjense que en las normas de información financiera hay 2 métodos para hacer el flujo efectivo. Método directo e indirecto, ¿sí? Nada más que, ¿qué cree? Que en las normas de información financiera, ley, acuerdos del CONAC, manual de contabilidad, normas internacionales del sector público y al último, las NIF. ¿Qué cree? Usted no debería estar aplicando las normas de información financiera para el flujo de efectivo. Eso lo dice en el marco conceptual de contabilidad gubernamental. Apunte ahí, 20 de agosto 2009, es el párrafo 12. ¿Y por qué? Porque con ese párrafo 12 han tumbado muchas observaciones.
Es que estás incumpliendo la norma de información financiera. Sí, nada más que tengo 5 cosas para aplicar primero. La ley, los acuerdos del CONAC, mi manual de contabilidad, como bien dijo mi compañero, y después dice las normas internacionales del sector público y después las NIF. 20 de agosto de 2009, marco conceptual de la contabilidad gubernamental, párrafo 12. Hasta parezco abogado, ¿verdad? Pero soy contador, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué debería de tomar ahorita en el modelo del flujo de efectivo? Dice que la cuenta 1134, si llegara a tener flujo, haya sido origen o aplicación, porque pudo haber aumentado o pudo haber disminuido, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Dice que cualquiera de los dos va directamente en un renglón que se llama otros orígenes de aplicación u otros orígenes de financiamiento, u otras aplicaciones de financiamiento. Es decir, aparece hasta el flujo de financiamiento. Por lo tanto, a contrario de las NIF, no debe de restarlo, ¿sí?, del flujo de inversión, que es donde va la obra. A diferencia, ¿sí? Va en el flujo de financiamiento, origen o aplicación, dependiendo del flujo del año que hubiera tenido. Si tiene dudas y usted hace el reporte y quiere ver dónde lo pone, donde lo ponga le va a cuadrar. La diferencia es dónde debería de estar. Usted lo ponga abajo, lo ponga arriba o lo ponga en otro bloque, le va a cuadrar el flujo de efectivo. La diferencia es dónde debería de ser. Hace 2 años, el CONAC siempre emite un fondo concursable para la armonización contable y les dan cursos. Hace 2 años le mandó dinero a lo que se llama ASOFIS. Es la asociación de todas las auditorías de todos los estados locales. Todos los estados locales, o sea, la Auditoría Superior del Estado, el órgano de fiscalización, como se llamara, más las contralorías estatales, se reúnen en algo que se llama ASOFIS, ¿sí? Incluso, si no me equivoco, la semana pasada hubo una reunión plenaria de ASOFIS, la dirige el contador Portal, que es el auditor superior de la Federación. Bueno, el CONAC le mandó dinero a ASOFIS para decir, oye, como sé que muchos están haciendo mal los estados financieros o lo están generando mal por X problemática, les dijo, quiero que me crees una plataforma que me haga los estados financieros, ¿sí? Entonces, si usted se mete a la página de ASOFIS, www.asofis.org.mx, hay uno que dice portal de cuentas públicas. Si usted sube su balanza de comprobación, le genera todos los estados financieros, incluyendo el flujo de efectivo. Y entonces usted diría, oye, ¿dónde voy a poner la cuenta 1134? Donde lo hubiera puesto el portal de ASOFIS. Si él dice que va arriba o que va abajo, ahí la tiene que dejar. Porque esa es una aplicación que se creó en internet para decir, así se deben de generar los estados financieros, como dice el CONAC. Como dice el CONAC. Entonces, usted genere su balanza de comprobación y súbalo. No tiene ningún costo esa aplicación. Se generó para los entes públicos. Y le va a generar el flujo efectivo y ahí se va a dar cuenta dónde se lo está poniendo. Cornelio. ¿Sí? Perdón. Fíjate que les pides la balanza de comprobación, pero en Puebla les están pidiendo el comportamiento presupuestario de ingresos y egresos. Comportamiento. Sí. Incluso les hacen la observación que sobre el pagado. Hay una confusión ahí. Hay una confusión realmente contra el artículo 34. Porque el flujo de efectivo es correcto, es para saber por qué hay dinero en bancos. Pero el artículo 34 dice que la contabilidad será en base acumulativa. Tú tienes que reconocer el ingreso cuando lo recibes, no cuando tengas el derecho, más bien cuando tengas el derecho jurídico de cobro, no cuando lo recibas. Y debes de reconocer el gasto cuando lo recibes, el gasto cuando lo realizas, no cuando lo pagues. Entonces la explicación, el por qué ASOFIS tiene ese modelo para el flujo de efectivo. En conclusión, las cuentas por cobrar que vengan del ingreso o las cuentas por pagar que vengan del gasto o de los activos van en flujo de financiamiento, en definición. Y digo, si el CONAC le pagó a ASOFIS para que hiciera eso y tienen una aplicación y ese es el deber ser, yo creo que no hay otro comparativo, ¿sí? Pero si alguien está emitiendo a través de las normas de información financiera, con ese párrafo 12
del marco conceptual. Primero debes aplicar la ley. Y en la ley dice que el único facultado para interpretar la ley es el CONAC, nadie más. Segundo, ni siquiera lo que yo les diga, lo que diga el CONAC. Tercero, después vienen los acuerdos del CONAC y entonces el 6 de octubre del 14 salen las reglas para generar los estados financieros. Incluso ASOFIS tiene un mecanismo hasta cómo deberían de cuadrar los estados financieros. Cómo hay cruces, hay como 255 cruces en los estados financieros. ¿Sí? Después aplicar, decíamos, el manual de contabilidad. Ya, pues ya cada quien debería tener su propio manual de contabilidad. ¿Sí? Para entender el deber ser. El deber ser. Y no es que sea discrecional, no es criterio, es una norma del CONAC. Es una norma del CONAC. ¿Sí? Entonces, lo que está trabajando actualmente, no sé si ustedes hayan utilizado o hayan pasado por el diplomado virtual de contabilidad gubernamental de ASOFIS. ¿Sí lo pasaron? ¿Ya pasaron? ¿Qué generación son? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? Ok. A todos los que ya pasaron ese diplomado virtual de contabilidad gubernamental, ahora viene la continuación. Va a haber el diplomado de contabilidad gubernamental 2, versión 2, para entenderlo, que es la continuación de lo que ustedes hicieron, porque se acuerdan, el primer ejercicio era más teórico, eran preguntas. Entonces ahora viene la segunda versión. En la segunda versión es práctico. Ahora les va a preguntar pólizas, cargo y abono, y les va a preguntar estados financieros. Y van a ver que si la cuenta, como decía la compañera, la 1134, no la ponen en financiamiento, van a tener mal el reactivo. ¿Sí? Y es el portal de ASOFIS. Es el portal que nace con el dinero que da el CONAC para armonización contable. Yo creo que es la manera en cómo se van a dar cuenta en el deber ser a nivel nacional. A nivel nacional, es el deber ser. El único que puede interpretar la norma es el CONAC, nadie más. Por eso yo les digo dónde dicen los artículos. Primero la ley y luego los acuerdos, para entender el modelo. ¿Sí se aprendió todo, compañera? ¿Sí? ¿Sí? Era el marco conceptual de contabilidad gubernamental, 20 de agosto de 2009, párrafo 12. ¿Sí? Donde dice todas las partes de supletoriedad. ¿Sí lo apuntó, verdad? Perfecto. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Mire, yo creo que la armonización debe ser conjunta. O sea, es que se decía que podría ser la operación contable, presupuestal, programática, todas. Yo creo que debe ser todas. Por la simple y sencilla razón de que el presupuesto, cuando se ejerce, automáticamente debe también registrar los documentos correspondientes. Entonces, delegado, pues está. Sí. Entonces, bueno, y lo deseable es que se tenga un software que, más allá que dependa de la habilidad o del momento del contador, pues el mismo software en informática haga esta situación, como ya algunos están haciendo. Me parece que algo que también es rescatable como palabra básica es a tiempo real, es en el momento. La analogía, los bancos. No hay pólizas, hay documentos, lo que en antaño se llamaban volantes. Ahorita, si queremos saber el saldo de tarjeta, ahorita lo sabemos. No hay pólizas, quien lo haga. Lo deseable es una reflexión, que no haya pólizas, que existan los comprobantes. La tecnología, ¿cómo lo están haciendo? Por ejemplo, municipio de Puebla o municipios ya grandes. Que tengan, claro, hay la infraestructura, la economía, los softwares, todo esto. Hay terminales, o sea, cuando vamos a pagar el predial, te dan el comprobante, pero en automático el sistema te lo descarga en contabilidad y hace todo el mecanismo. La pregunta y el escenario que decías, bueno, estamos lejos para que la federación concentre todo y que sea de todas las entes públicos, como hace 8 años se planteó en la reforma. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Analogía que hace Hacienda, el SAT. Somos más de 50 millones de contribuyentes y los que presentaron sus declaraciones ya estaba precargada su declaración. La pregunta, ¿cómo es posible que el SAT tenga 50 millones, lleve la contabilidad y en cuentas públicas, comentaba, 10,000, pensando, ¿no lo podrá hacer? La respuesta es sí.
pero con una condición que tenga tipo el PASH, el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda. La Federación, a través de esta plataforma, sube toda la información y en forma automática se conoce todo a tiempo real. ¿Qué necesitamos hacer? Eso. Qué padre sería, por ejemplo, el SAT, ya tú como, disculpe, maestro, como contador, llevan su contabilidad en mis cuentas, son millones. Y ahí ya no, y los que llevan mis cuentas, la verdad muchas veces ya no tienen que hacer nada, porque el sistema los jala de sus comprobantes del repositorio del SAT. ¿Qué es lo que hace falta? Para mí una cosa, la plataforma, y vamos a empezar, ojalá hubiese una plataforma Puebla de contabilidad gubernamental, donde ahí se suba toda la documentación, los registros, y en forma a tiempo real tendríamos. Imagínense qué ventaja, en lugar de que cada mes los más de 300, o más o menos entre 320 y 350 sujetos vengan con sus kilos de papeles a la oficina que les sigue, que tuviera, como lo hace el SAT hace muchos años, vía electrónica y en tiempo real supiera, y también el fiscalizador se diera cuenta cómo está su situación. Es un comentario, creo que es un escenario deseado, creo que es un problema más que nada de actitud, para que no se esté comprando a cada sujeto, se le obliga a comprar su software y se le obliga a capacitar a su personal en forma individual y sobre software, y también no sé cómo estén leyendo el software de la Auditoría Superior. Es una propuesta que creo que es evidente, no se vuelta de ojo, y muchos de los que están aquí están sufriendo las consecuencias. Y va más o menos en eso. Eso que usted me lo dijo, técnicamente en el lenguaje de sistemas, se busca un sistema de gestión por partida simple. Eso es lo que usted me comentó más o menos. ¿Sí? Son eventos y es por partida simple. Eso es lo que está buscando. Y incluso la armonización contable, eso es lo que buscó. Primero vamos a crear un sistema, pero para todos, para que no estén buscando cada quien. Pero resulta que en México, como es una república, un área de oportunidad grande es que cuando usted vaya a cada estado, se llama Estado de Puebla, libre y soberano. Y si usted se va a cada alcaldía, a cada municipio, a cada ayuntamiento, se llama municipio libre en la Constitución. Entonces, esto es lo que ha evitado poder hacer esas cuestiones en tecnologías. Pero de poder, sí se puede. Además, como referencia a nivel nacional, coordinación fiscal, aquí en Puebla te fiscalizan el IVA, en Yucatán también, y es federal. Gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, duda, aclaración? ¿Algún chiste, algo? ¿Algo más? ¿No? Pues no sé si tengan alguna otra duda o comentario, ¿no? Bueno, yo les agradezco por mi parte, pues es un placer realmente tratar de platicar de estos temas que realmente son rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Y bueno, ahí está un ejemplo, ese libro pues, es para ustedes, no lo utilicen de pisapapeles. Quiere decir que sí les sirvió, y es realmente lo que se buscó con ese libro, que les sirviera a la parte de alumnos, de académicos, de entes públicos, de entender realmente cómo es la contabilidad gubernamental, ya después de 8 años de la armonización contable, ya de una manera práctica decir cómo lo debemos de hacer, ¿sí? Yo por mi parte les doy las gracias, agradezco la invitación de la Universidad de Alicia, y estamos aquí también a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Y les agradezco su presencia. Ya estaba buscando a Rafa. Rafa. Acá está. Conozco a Rafa mediante la universidad y me pareció muy interesante el proyecto de digitalización que tiene. Pero lo dejo que les platique el mejor de esto, que podría conjuntar lo que es la parte de transparencia. ¿Se acuerdan que había un proyecto de digitalización hace un buen rato? Pues este también es un avance muy interesante. Los dejo con el maestro Rafael. Vamos a tratar de ser breves en la explicación del sistema. Tenemos un sistema que es una plataforma de gestión y administración del conocimiento de la información. Algunas de las dudas que por ahí se generan después de la parte transaccional es qué hacer con la parte auditable.
o con la parte de la evidencia física, que es lo que finalmente los auditores muchas de las veces solicitan para poder liberar o ejercer cualquier pliego de cargos, observaciones. Una contextualización que nosotros vamos a mostrar el día de hoy en la plataforma es específicamente el tema de obra pública, que es uno de los aspectos que resultan más comunes a atender en estas solicitudes. Como les comentaba, el concepto que manejamos, la marca registrada se llama desempapelate.com, busca esencialmente el que tengamos algunas virtudes dentro del manejo de la información y genera dos grandes vertientes, lo que es la administración y la gestión de la información y el conocimiento. La solución está basada en unos servicios administrados que están contemplados dentro de una plataforma que permiten tener un manejo inteligente y flexible que incluye específicamente la digitalización certificada. Esto es importante porque muchos de ustedes probablemente ya estén haciendo digitalización de información, esto como parte de la evidencia de las transacciones que estén moviendo. La pregunta es qué tan fácil resulta la recuperación de información de esa información digitalizada. Ese es un primer contexto importante que se necesita resolver. Para eso existen dos normas establecidas, la ISO 30300 y la ISO 30301, las cuales definen un conjunto de obtención de información, sobre todo en el campo de metadatos. La solución específicamente aporta los valores el problema que soluciona es el almacenamiento, resguardo, clasificación, certificación, gestión y administración y da certeza a los documentos. ¿Qué es la siguiente? El valor que aporta la solución de la plataforma es optimizar los recursos en la conformación transversal de los mismos, tanto verticales por proceso como horizontales por organización. Permite reducir las pérdidas de documentación y los maltratos a los documentos, facilita la toma de decisiones generando indicadores dinámicos y facilita la comunicación y colaboración horizontal y vertical de los flujos de trabajo. De tal suerte que lo que establecemos siempre es una propuesta en donde le ayudamos a diseñar el proyecto, analizar, alinear los procesos, los normas y procesos que están conjuntados en él, en la plataforma, instalar e implementar la integración de la información a través de la plataforma, medir los resultados y generar un tablero de control personalizado por cada entidad para que pueda determinar el nivel de integración que tiene la documentación. En la estrategia, pues aquí la ejemplificamos, es la clasificación e integración de la información, el procesamiento digital y los metadatos, el tema del análisis de implementación de workflows, la generación de indicadores por proceso y la generación y conformación del tablero. Alguna taxonomía que estamos manejando o la estructura funcional de cómo se mueve y en particular el contexto que nosotros manejamos que les decía hace un momento es el de obra pública. Adelante. Algunas de las preguntas que buscamos responder son el recurso de la información, cómo se va a categorizar, con qué finalidad, quién los categoriza, cómo los haría. Aquí están los 7 pasos que componen específicamente la transformación del expediente de obra pública desde su área de inversión, de su área de petición, hasta su área contable, del registro del pago de pólizas por estimaciones. Cada uno de los documentos asociados a cada etapa que se tienen integrados de acuerdo a algunos segmentos de normativa. En el caso, por ejemplo, de egresos tenemos los datos bancarios, la constructora, la factura de anticipo, la factura de estimación. Son documentos asociados a ese módulo. La plataforma, unas pantallas de la plataforma. La recuperación de información. Todo esto ahorita les vamos a ver en vivo, algún ejemplo básico del tema. Y bueno, la trazabilidad del expediente, donde lo que buscamos es de cada esfera que tenemos saber el nivel de integración que tenemos con la documentación. Hay unos folletos en la entrada que hablan sobre esto mismo, para que alguno de ustedes quisiera profundizar en el tema, ahí podemos platicarlos o estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Les agradezco mucho su tiempo, buena tarde. Pues saludos a todos mis amigos. Estamos hoy haciendo una meta que es en la vida, es generar un libro
tener un árbol, tener un hijo. Hoy estoy aquí compartiéndolo con ustedes. Se hace con el fin de transmitir el conocimiento a todos ustedes, alumnos, maestros, a ustedes, mis amigos, y gracias por compartir conmigo estos logros. Sabemos que de aquí en adelante seguimos siendo alianzas en la parte familiar, en la parte profesional, y bueno, aquí tratando de transmitir el conocimiento en las escuelas. Muchas gracias a ustedes.